días. Buenos días. Me da mucho gusto una vez más estar en esta casa de vida, gloria a Dios. Verdades bíblicas que quiere decir lo que Dios nos habla a través de su palabra. Nada más, casa de Jesús, iglesia cristiana, todos mis amigos, todos mis hermanos en la fe, les damos los buenos días a través de las redes sociales. Pues vamos a compartir un tema que el día miércoles nuestro pastor en la iglesia nos habló profundamente acerca del compromiso con Dios, y pues es importante, queridos amigos, hermanos en la fe, tan importante que es que toquemos tema, este punto de crecimiento, vuelvo a repetirlo, espiritual, porque tiene que ser así, es decir, lo que nosotros vayamos aprendiendo de las Escrituras, puesto que la Biblia es el manual de vida para el creyente. Es donde tenemos que encontrar nuestro crecimiento espiritual para poder depender de Él y también practicar su palabra, porque ese es el problema que hemos tenido pues a través del tiempo, a través del proceso espiritual, a través de la enseñanza con la gente, con las personas que están afuera, porque mucha gente se declara creer en Dios, pero verdaderamente no lo conocen, no tienen un encuentro personal con Él, no tienen una relación, etc. Y eso ha traído, lógicamente, mucha indiferencia, ha traído mucha duda, ha traído mucho fracaso, pues. Entonces, pues no es así, sencillamente no es así. No puedo tener una relación con algo, ¿cómo se puede decir? Algo ficticio, con algo, pásale, con algo que no tengo yo un encuentro así verdadero, que Dios le guarde, gracias. Entonces no se puede llevar una relación con un personaje que no lo tienes cerca, que no tienes una relación con él, que no tienes la pregunta y la respuesta, y donde no hay crecimiento. Entonces quedan muchas dudas, se queda uno perplejo, se queda uno indeciso, ¿verdad? Y esto es algo muy serio, porque verdaderamente los que creemos en Dios no nomás creemos en Él, sino le creemos a Dios lo que Él nos dice a través de su palabra. Es decir, la Escritura nos habla algo que el Señor Jesucristo dijo: para que todo aquel que en Jesucristo crea, dice Dios, no se pierda, mas tenga que vivir eterna. Entonces esa es una promesa que, si conocemos a Dios, pues le vamos a creer, y le vamos a creer por fe, porque a través de la fe nosotros damos conocimiento, veracidad, que el Señor cumple lo que Él promete, ¿no? Entonces es bien importante, aparte de que el creyente va, ¿cómo explicarlo? Va alimentándose de la Escritura, y también va, ¿cómo hacerlo explicar? Va, el conocimiento que tiene el creyente lo pone a prueba en su vida, y te das cuenta de que sí funciona. Vamos a decirlo así, es como te venden un aparato de ejercicio que te dicen: mira, con vas a bajar 15, 20, 30 kilos. Pero si la persona está come y el aparato está arrumbado, pues eso de nada te va a servir. O sea, ¿sí me explico? ¿De qué sirve que tengas un aparato que te puede ayudar a bajar de peso cuando lo tienes tú arrumbado, no lo utilizas y estás come y come? Pues eso es una mentira que tú mismo te estás echando en tu propia vida. No, eso no sirve de nada. Totalmente de nada. Llegas a una necedad. Lo mismo es de que yo pueda decir que creo en Dios y que tengo una Biblia, y que no la leo, no la estudio, no la interpreto, no aprendo, no pongo en práctica los consejos que están allí. Pues no voy a llegar a una restauración espiritual, a un consejo espiritual, y sobre todo a ser obediente a Dios a través de su palabra. No voy a entender eso, porque pues mucha gente, por decirlo así, tiene su Biblia en su casa abierta, en un atril,
pero nada más. Así la tienen, como si esta fuese a otorgar milagros nada más por tener la Biblia abierta. No, eso no, así no procede, así no es. Para que Dios pueda proceder a hacer milagros, necesitan conocerlo a Dios, ¿verdad? Y dos, hacer su voluntad. Esa es la manera correcta de tener una relación con Dios. En el Salmo 23 lo vemos en el primer versículo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, ahí está la petición del creyente de tomar a Dios de una manera seria, de una manera respetuosa. Y el siguiente punto, pues Dios va a bendecir a aquellos que le obedecen. Y lo vemos nosotros en el libro de Levíticos, ¿verdad? Lo vemos así profundamente, porque el Señor nos expresa delante, bueno, les dice a los judíos, pero también es para nosotros. Delante de ustedes pongo la bendición y ¿qué más? La maldición. La bendición si ustedes obedecen mi palabra y la aplican en su vida. Pero la maldición si se van tras dioses ajenos que ustedes no conocen. Es decir, se van con todas las tentaciones que el mundo presenta, el enemigo pues, Satanás. Y se van ustedes sobre el dinero, la fama, ¿verdad? Aquellas características que el diablo pone para hacer caer al ser humano. Entonces, ahí está el equilibrio donde nosotros tenemos que responder de la manera correcta qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, porque luego nosotros utilizamos esto como excusa y llegamos nosotros al deterioro, a la caída, a la destrucción de nosotros mismos. Y podemos entender esto cuando nosotros vamos creciendo espiritualmente. Esa es la verdad. Bueno, así antes de entrar en el tema, estaba viendo la vida de varios personajes bíblicos donde nosotros podemos encontrar pues su proceso, su vida y cómo fue que decidió, si fue que decidió correctamente o incorrectamente. Y ahí se ve la decisión que estos tomaron y se ve el resultado de los mismos. Estaba viendo yo ahora sí que me desvelé, pues tuve un problemita por ahí y me desvelé y pues me dediqué a estar más bien en casa y me puse a ver algunos videos, algunas películas de textos bíblicos. Estuvimos viendo la vida de Esther, ¿verdad? La vida de Ruth, dos mujeres usadas por Dios con un propósito. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, estudiar y todo. Porque estas mujeres fueron usadas por Dios por un propósito, para darle libertad al pueblo judío, poder entender el caminar del pueblo judío cuando este pueblo era asolado por sus enemigos, ¿verdad? Y cómo Dios da salida a esas peticiones, ¿verdad? Porque se pone en oración junto con su tío, ¿verdad? Para estar orando en ayuno, para que se pueda concebir la bendición de Dios, la respuesta de Dios en la vida de esta mujer. ¿Cómo llegó? Lo mismo en el caso de Ruth, ¿verdad? Como también esta mujer a través de ese proceso, pues demuestra cambiando su religión, porque en el caso de Ruth, pues era una mujer pagana, idólatra, ¿verdad? Que se casa con un judío, Nabor, y se casa con un judío y pues ella toma las leyes de Dios, de Jehová. Y cuando ella es enfrentada con cargos porque visita Belén, y en Belén pues no pueden habitar con enemigos, y ella se encuentra en un dilema muy, muy difícil, pero a finales de cuentas pues ella
entrega su vida a Dios, ¿verdad? Demostrándolo con sus propias palabras para con su suegra, porque fallece su esposo, ¿verdad? Y ella le dice, pues tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Y ella misma se hace judía, se encuentra en Belén donde es atacada por la misma gente, pero ella demuestra sabiduría al poder enfrentar esos cargos. Y aquellos hombres que la acusaron, pues son descubiertos pues a través por ese mismo engaño. Ella misma tenía la capacidad, ella misma tenía el conocimiento para sacar a la luz esas mentiras de los que se prestaron a dar testimonio malo en contra de ella, y les hace ver, ¿verdad? Porque ella misma les pregunta a ellos, dime los nombres de las 12 tribus, a ver, dime el noveno mandamiento de la ley de Dios, y eso no pudieron responder a esto, y encuentra su libertad, sobre todo espiritual, y la aceptación del pueblo de Belén para con ella, y luego ya pues, se casa con uno de los mismos parientes de su suegra. Pero todo esto se acontece cuando nosotros tomamos las escrituras, queridos amigos, hermanos en la fe, y nosotros pues hacemos caso, practicamos lo que Dios nos dice. Y en este contexto, pues el tema que escuchamos nosotros por nuestro pastor en la iglesia Casa de Jesús es qué verdaderamente significa el compromiso con Dios. Compromiso con Dios. ¿Qué significa? Y pues un compromiso, queridos amigos, un compromiso es una declaración con seriedad y responsabilidad. Es un compromiso que yo tengo que valorar de una manera seria, responsable delante de Dios. Y si yo he declarado entregar mi vida a Dios, tengo que respetar ese compromiso con seriedad, con respeto, con amor, para que Dios pueda otorgarme a mí bendiciones. Pero lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Y claramente que esto es contrario a la religión, porque muchas veces la gente es, ¿cómo se puede decir? Es adherida a la religión, pero sin conocimiento, no hay nada, no está el Espíritu. Válgame el perdón por lo que yo digo, no está el Espíritu Santo allí, en ese compromiso, porque claramente que las religiones hechas por los hombres van a tener fallas, van a tener fallas, como cierta religión que es idólatra, que adora los ídolos, imágenes, vírgenes, santos, pues ahí no va a estar el Espíritu Santo, queridos amigos, ahí no va a estar, allí no. Y claramente que qué va a haber en la vida de la persona, porque no puedo decir creyente. Un creyente es aquel que tiene conocimiento de la palabra de Dios y vive lo que Dios le está mostrando y obedece. Ese es el punto más importante, obedece lo que Dios le está señalando. Es decir, en los mandamientos que nos expresa la palabra de Dios, dice, no robarás. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente? No robar. Dice la Escritura, no matarás. ¿Qué va a hacer el verdadero creyente? No matar. ¿Qué dice la Escritura? No dirás falso testimonio. ¿Qué debemos de hacer? Hacer eso, lo que le pasó aquí a Ruth. Y aquí fueron comprados 2 testigos para dar falso testimonio en contra de ella, ¿verdad? Entonces no debemos de prestarnos a eso. Aparte de que, como nos dice el mandamiento número 1, no tendrás imágenes delante de mí, no te inclinarás ni las adorarás, porque yo soy un Dios que celoso. Entonces, ese compromiso lo tenemos que hacer en obediencia si queremos que Dios nos bendiga. Por eso, esto es algo serio. Y tenemos que depender y conocer la Escritura, toda la estructura de la Biblia, para poder obedecerla y que se haga, ¿cómo se dice?, como reflejo en nuestra vida nuestra. Porque si nosotros no tenemos ese conocimiento, ese compromiso con Dios, no vamos a dar frutos. Y eso se puede ver, a leguas se ve. Entonces,
Hermanos, si rompemos el compromiso con Dios, si nosotros rompemos ese compromiso con Dios, le estaremos dando entrada, lógicamente, al diablo. Porque Dios es un Dios de luz, es un Dios de perfección, de verdad. Y cuando nosotros volteamos la cabeza y le estamos dando entrada a una tentación, llámese alcohol, cigarros, groserías, etcétera, etcétera, le estamos dando entrada al diablo. ¿Para qué? Pues para que nos posea. ¿Para qué? Para que nos haga caer. Y eso es lo tremendo, es lo malo. Cuando no hay seguridad en el creyente, va a caer. Y lógicamente podemos decir, ese compromiso que es malo, ese compromiso es que falso. Es difícil decirlo, pero es verdad. Y lo tengo que decir así. Hay muchas personas, lo digo así, que se dicen cristianas pero no lo son, porque su testimonio es otro. Si realmente fueran cristianas, vivirían para Dios, vivirían de una manera correcta, adecuada, y estas serían ejemplo para otras personas. Así de sencillo. Pero cuando no tenemos verdaderamente ese compromiso, pues no vamos a avanzar, ¿verdad? Es decir, compartía yo ahorita que la Biblia nos habla de muchas las historias de aquellos siervos de Dios que tuvieron errores porque le dieron pauta al enemigo. Ahí podemos ver, por ejemplo, Jonás, que fue llamado a llevar un mensaje, pero desobedeció el mandato de Dios y tomó el camino incorrecto, opuesto. Entonces tuvo que pasar una mala experiencia para entender, ¿verdad?, cuál era el camino correcto que tenía que obedecer. Claramente Dios nos da ese libre albedrío para decidir, hermanos, correctamente. Dios nos da la oportunidad de que decidamos nosotros, pero nosotros tenemos que tener la madurez y el entendido de decidir correctamente. Bien importante decirlo. Lo mismo le pasó, por ejemplo, decimos Sansón. Sansón fue llamado para que sirviera en la iglesia, para que fuera juez del pueblo judío. Sin embargo, tuvo esa debilidad física, sexual, ¿verdad? Porque su madre le decía, hijo, aquí mismo dentro de los judíos puedes encontrar una compañera, el cual puedes hacer matrimonio y seguir en obediencia a nuestro Padre Dios. Pero ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Le ganó más lo exterior, le ganó más la tentación, lo ajeno, lo que no debería de hacer. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues se enamora de una mujer filistea, ¿verdad?, de Dalila, y esta lo lleva a la tentación, ¿a qué? A la esclavitud. Y esta lo lleva ¿a qué? Pues al fracaso. Por una mala decisión que demos, hermanos, vamos a fracasar totalmente. Lo podemos así decir de Judas. También Judas, estando conviviendo con Jesús, caminando con el Señor, ¿verdad?, viendo los milagros que el Señor hace, pues es tentado por el demonio, por el enemigo. Entra la codicia y lo utiliza el enemigo para entregar a nuestro Señor Jesucristo. Mencionan una gran pregunta, que si se arrepintió, sí o no. Y yo digo que no, porque finalmente da una respuesta incorrecta, quitándose la vida. Más bien entró la conciencia, y eso fue lo que hizo, devolver las monedas, pero tomó una mala decisión. Y en eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que pensar mucho, tenemos que entender el propósito de Dios. Y hay un punto bien importante, hermano, que me llega ahorita a colación, es decir, ¿qué en realidad significa el bautismo? Y el bautismo bíblico, no el religioso, ¿verdad? Porque el religioso, el bautizo de los niños, es un engaño, es una mentira. No habla la escritura de eso, es un engaño. Pero no voy a hablar de eso. El bautismo correcto que nos habla la escritura es que nosotros demos muerte a nuestra vieja naturaleza, ¿verdad?, apegadas, impregnadas en el alma, que es donde reside de los pensamientos,
donde residen las tentaciones que tenemos en el mundo y que el enemigo puede fácilmente tocar para hacer caer al hombre en el alma, porque ahí es donde se toman las decisiones, sean buenas o malas. Y después de que cayó el ser humano, Adán y Eva, el espíritu, dice la escritura, que muere. Ese fue el castigo. Claramente la persona tiene ciertos años de caducidad, por decirlo así, pero mueren. Ese es el castigo. Entonces el espíritu en ellos está muerto. ¿Por qué? Porque ya no tienen la conexión con Dios, ya no existen. ¿Cómo Dios va a hablar con aquella generación si no obedece, si tienen ese espíritu muerto por la desobediencia? Entonces Dios trata de tener esa conducción, ese entendimiento otra vez conscientemente a través de los mandamientos que Dios nos da, y que también acerca de la conciencia del ser humano, del hombre. Y es ahí donde, bueno, está grande el tema, porque las parábolas, le decía el apóstol Pedro, ¿por qué no les hablas claramente a ellos? A ellos no les es dado conocer la verdad, a ustedes sí. Y yo tengo que hablarles en parábolas para que ellos interpreten, para ver yo la aceptación, el interés de ellos por las cosas de Dios. Por lo cual aquel que tenga interés por Dios debe de esforzarse para encontrar a Dios, luchar por encontrar a Dios y hacer su voluntad. Por eso el Señor les tenía que hablar por parábolas, para que ellos pudieran utilizar su cabeza, reflexionar y llegar a conclusiones. Entonces, el bautismo, queridos amigos, queridos hermanos, debemos de entenderlo como la conciencia para darle muerte a la vieja naturaleza. Debemos de entrar en el agua, en el mismo simbolismo que hace el Señor Jesucristo, dándole muerte a su cuerpo físico para salvación nuestra. Pero nosotros paralelamente le tenemos que dar muerte cuando nos sumergimos al agua, totalmente de espaldas, totalmente sumergidos en el agua, para darle muerte a la vieja naturaleza, a los deseos pecaminosos que tenemos en el cuerpo físico. ¿Y cómo salimos? En una nueva naturaleza. Ahora para servir a Dios, hermanos. Ahora para servir a Dios. Por eso dice la Escritura, ¿verdad?, en la segunda carta a los Corintios, de modo de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, ahora todas son hechas que nuevas. Ese es el regalo y es el concepto y la sabiduría que debemos nosotros declarar. Es decir, si yo era borracho, Dios me va a hacer una nueva naturaleza y yo ya no tengo que andar declarándome: buenos días, compañeros, pues mi nombre es Rafael, un borracho y adicto. Jamás tengo que declarar eso, jamás, ni por chiste debo de declararlo, porque yo, si me hice cristiano, si entregué mi vida a Jesucristo, me ha dado una nueva naturaleza. Eso es lo que yo he tratado de platicar, de hablar con los líderes de AA, porque todavía muchos de ellos, en ellos buenos padrinos, se declaran y declaran que todavía eso sigue hasta el final del camino. Una mentira, eso no es cierto. Nosotros vivimos ya en una nueva naturaleza, sirviendo a Dios, y el diablo ya no tiene ningún poder para podernos tentar. ¿Por qué? Porque ese Rafa ha muerto en una nueva naturaleza. Lo voy a hacer así simbólicamente. Voy a entrar a las aguas. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, pues me quito el alma, por decirlo así. Ahí está ya. Le doy muerte, la entierro. Ese Rafa ya quedó allá. Ya el diablo no tiene por qué tentarme, porque las tentaciones donde él me venció, en el alma, en el espíritu no están. Y es donde Dios nos fortalece, en el espíritu.
ahí es donde nosotros tenemos ya el poder en el Espíritu para vencer lo que el diablo quiere hacer. Y esto es bien importante que lo entendamos. Por eso debemos de tener ese compromiso con Dios. Real, verdadero, verdadero. Y dice la Escritura en Santiago capítulo número 1, versículo 13. Escuche lo que dice aquí Santiago 1:13. Dice así la Escritura, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿a qué? A la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué? Primicias de sus criaturas. Bueno, ¿esto qué quiere decir, hermano? Que no saquemos excusas. Eso se los tengo que decir para que ustedes logren su cometido. Es el deseo de Dios y claro, de este servidor también. Que usted verdaderamente sea libre, pero no saquemos excusas. Porque cuando nosotros volteamos a ver al diablito y nos presta un punto para que nosotros caigamos, no digamos, ay, que es que Dios, pues, es que fui tentado, Dios puso esto para hacerme caer. Nosotros mismos estamos prestándonos a la caída nuestra cuando le hacemos caso al pecado. Nosotros mismos. Y si no tenemos fortaleza espiritual, vamos a fallar. ¿Vamos a qué? A fracasar. Porque le estamos haciendo caso a la tentación del enemigo, del diablo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Rechazar aquello. En el instante tengo que rechazar aquello. Para que aquello que no entre, no ponga semilla de pecado en mi corazón y no me haga recaer. Eso es lo que tengo que hacer. Si yo tuve problemas con el alcohol, pues no tengo que visitar ninguna cantina, ninguna cosa que tenga que ver con el alcohol. Ni tentaciones, ni bailes, ni reuniones, nada que tenga que ver con el alcohol. Totalmente rechazo, porque si no estoy prestando a mi recaída otra vez. Y tengo que entenderlo con conciencia. Pero no lo vamos a encontrar si no tenemos sabiduría. Si no tenemos nosotros también lo que estamos hablando, el compromiso fiel de ser fieles a Dios. Es por eso que el compromiso nos va a llevar a ser mejores cada día. Amén. El compromiso debe de quitar toda idolatría de nuestra vida. Los milagros o bendiciones, hermanos, vienen como resultado de comprometernos con Dios. El compromiso es para servir, hermanos, a los demás. Una persona que no es comprometida con Dios, que no tiene compromiso, hermanos, es irresponsable. Un compromiso es para tener una relación diaria con Dios. Es para añadir las cargas que tenemos en este mundo, sea por nuestras familias y por los demás. Entonces tenemos que ser fieles a Dios para entender cuál es ese compromiso. Pero el compromiso empieza por nosotros mismos, si no, de nada va a servir. Y estamos jugando en un círculo vicioso donde los que vamos a perder somos nosotros. Así que, bueno, en esta reflexión que hacemos, querido amigo, querido hermano, le insto para que usted siga leyendo la Escritura y siga creciendo en el camino de Dios. No voltee para atrás, no se preste, porque estamos en tiempos peligrosos a las acechanzas del diablo. Que Dios los guarde, Dios bendiga. Nos vemos en la próxima.